Sé que Dios va a concederles, amén, lo que se han propuesto alcanzar. Primero está la visión y después está la provisión. No hay provisión sin visión. Primero está la visión, está la maqueta, está la imagen, está la fe. Y con base a eso, Dios provee. Dios provee. Yo tengo, hermanos, testimonio en este camino. Amén. Para contar muchas cosas en el proceso del camino del Señor. Siéntese en un momentico. Mi vida, hermanos, como para introducir, empezamos, Dios me llamó a la edad de 14 años. Tenía 14 años, estaba estudiando cuarto de primaria a la edad de 14 años. Mi padre me había sacado de la escuela para laborar, para trabajar, porque toda mi juventud o gran parte de mi juventud fue en fincas, en campo, trabajando con mi padre. Soy yo el único varón de la familia. Somos 3 hermanas y damos gracias a Dios, hermanos, que desde 18 de junio del año 1981 tuve la oportunidad de arrepentirme en una finca. No era una iglesia, no habían tapetes, no había energía. Amén. Era una casa en tierra, pero allí el Señor me tocó en un culto en una finca. Ahí el Señor me tocó a la edad de 14 años. 15 de julio de ese mismo año fui bautizado en el nombre de Jesús, en el único nombre que hay perdón de pecados, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Y felicito a todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero si todavía alguien falta por ser bautizado, hoy es tu oportunidad. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Agosto, junio arrepentimiento, julio bautismo y agosto recibí por primera vez el don del Espíritu Santo. Dios me llenó con algo que no conocía, no sabía nunca en mi vida, pero ese día fue el día más glorioso, más especial. No había nada de estos aparatos, nada. Era una pandereta, era una guitarra de acústica que el pastor todos los coros los cantaba por la misma nota. Eso yo veía que no hacía otra nota sino la misma, sea mayor o menor, por la misma nota cantaba todo. Amén. Eso era lo que había. Palmas, garganta para alabar a Dios. Y no estoy en contra de los instrumentos, gracias a Dios, porque hoy tenemos tecnología. Pero el Espíritu Santo todavía se sigue recibiendo. Amén. Todavía hay Espíritu Santo con instrumentos o sin instrumentos. Hay Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibe por la fe. Sí, hermanos. Y desde ahí empezamos nuestra vida cristiana, siendo un adolescente. A esa edad empezamos, hermanos, y a la edad de los 17 años, iba a cumplir 17 años, el misionero que estaba en aquel momento en Colombia, el hermano Sidney H. Perdue, tuvo el proyecto de establecer un instituto bíblico y Dios me dio la oportunidad de ir a estudiar en el año 83 allí por primera vez a ese lugar la palabra de Dios. Ahí nos preparamos 2 años estudiando la palabra de Dios. Amén. El lugar que hoy pastoreo, ahí empezó el instituto bíblico. Ahí me acuerdo donde dormía, le decía a mi esposa, aquí yo dormía. Aquí era el aula, aquí era, bueno, me acuerdo de todo eso y les contaba lo que Dios hizo en ese comienzo. A la edad de 19 años, después salí del instituto, a la edad de 19 años,
Dios me dio la oportunidad de salir a predicar el evangelio. Empezamos en la capital de nuestro país, la ciudad de Bogotá. Hoy es una gran iglesia. Tal vez han distinguido al pastor Marco Tulio Oviedo. Él es el pastor donde yo empecé la iglesia en el año 85, 1985. Dios nos dio la oportunidad de empezar allí. No había templo, no habían propiedades, todo era por la pura gracia y misericordia de Dios. Tampoco había mucho dinero. Tocaba a veces laborar, trabajar secularmente, pero Dios nos bendijo, hermanos. Dios nos bendijo. Y de ahí para allá Dios nos ha bendecido. Hemos estado en otros lugares predicando el evangelio. Gloria al Señor. Mi esposa es del puerto de Buenaventura. Hermano, no sé si llegó a conocer, pero ¿sabe dónde queda Buenaventura? El puerto marítimo sobre el mar Pacífico. Allá pastoreamos 7 años. Por la gracia de Dios nos dio la oportunidad de establecer la primera iglesia, la segunda iglesia, la tercera iglesia quedó abierta cuando nos vinimos en el año 2001 y hoy hay 8 iglesias en esa ciudad, de mucha violencia, de mucha dificultad, pero ahí está la obra de Dios. Y en el año 2001 hasta el presente estamos en la ciudad de Cali, que es la primera iglesia que se estableció en Cali en el año 1968 por los misioneros, el hermano Luis Morley, la hermana Sally de Morley. Allí estamos por la gracia de Dios predicando la palabra de Dios hasta el día de hoy. Mi edad es 58 años. Han pasado algunos años, ya no soy tan joven, pero todavía tengo fuerzas para seguir predicando tu palabra. Gloria a Dios. Amén. Doy gracias al Señor porque hasta aquí me ha ayudado Dios. Esto lo cuento, hermano, porque aquí hay jóvenes. Sí se puede servirle a Dios desde la niñez. Sí se puede servirle a Dios desde la adolescencia. Sí se puede servirle a Dios a la edad en que Dios nos llame. No hay excusa para esto. Así que aquí estamos y vamos a seguir adelante. Amén, porque Dios quiere lo mejor para esta iglesia. Felicito, hermanos, a esta visión. Acompañen a su pastor, acompañen a sus líderes, acompañen a la proyección que hay tanto en la visión espiritual como en la visión material, que Dios se encarga de lo demás. Nosotros también estamos en un reto ahí de ampliación, de reconstrucción. Amén. Nos identificamos mucho porque el lugar donde estamos nosotros lógicamente es un poco más pequeño, pero tenemos entrada por una calle y tenemos entrada por la otra también. Ahí era el antiguo instituto bíblico y por la gracia de Dios eso quedó para la iglesia, lo estamos pagando. También estamos pagando una deuda ahí pendiente, pero el Señor ha sido bueno. Amén. Y no tenga temor de invertir en la obra de Dios. No tenga miedo, porque Dios puede darle mucho más de lo que usted ha invertido. Amén. Uno sabe que euros a pesos, eso es un abismo grande. Pero mire, el día 19 de enero tuvimos nuestro culto de primicias y se lo voy a hablar en las dos monedas. En ese solo culto. Y no somos, la iglesia, los hermanos que están aquí, en este momento contamos con 90 bautizados. Asistencia 110, 120 más o menos. En ese culto recogimos en la ofrenda de primicias, en pesos colombianos, 17 millones. En un solo culto. Amén. Equivale más o menos a 4,000 euros aproximadamente. Pasándolo a euros. Entonces, hermano, solamente hay que actuar por fe y hay que seguir trabajando por fe. Amén. Los hermanos aquí, Jason y su esposa, mi hija, saben,
Nosotros no tenemos allá millonarios, no tenemos, pero sí tenemos gente de fe. Gente que se apasiona por la obra de Dios. Vamos, hermanos, a la palabra del Señor. El clima me ha afectado un poquito mi garganta, pero vamos a hacerlo. Aleluya. Gracias a los ujieres por la aromática. Muy sabrosa. Así puedo predicar un poquito más. Génesis capítulo 41, versos 51 y 52. Agradezco, Pastor Néstor, por permitirme estar aquí detrás de este púlpito y dirigirme hacia la congregación que Dios le ha concedido. Porque yo le quiero decir, yo a cualquiera no dejo montar en mi púlpito. Bueno, no es mi púlpito, pero en el púlpito del Señor. De verdad. Seguro que sí, hermano, porque a veces hoy hay pastores locos y hay líderes locos también. De eso hay mucho en lo barato, por ahí en el baratillo. Pero hombres de Dios son seleccionados. Y el varón que ustedes tienen aquí, a pesar de que no he interactuado mucho con él, pero desde que lo escuché hablar y lo he escuchado por ahí en algunas transmisiones, él es un hombre de Dios. Los líderes son varones de Dios. Amén. Los que están colaborando aquí, amen la obra de Dios. Amen a su pastor. Respétenlo. Oren por él. Es el mejor regalo que usted le puede dar todos los días. Orar por sus pastores. Orar por sus líderes. No queremos Marías ni Aarones murmuradores. No, porque algunos salen leprosos. Amén, salen marcados, salen disciplinados. Queremos, hermanos, un Ur que se haga a un lado y un Aarón que se haga al otro lado. Porque estamos en un campo de batalla. Y hermano David, usted es un Josué allá. Amén. Los diáconos, líderes, como llamen aquí los ministerios, están allá en el campo de batalla. Pero hay un Moisés, hay un varón de Dios que lo podemos sentar allí sobre una piedra. Y alguien debe levantar sus manos y decirle, hermano Néstor, aquí estoy orando por usted. Aquí, hermano David, estoy orando para que la batalla, aunque se vuelva más recia, aquí está el gigante de los gigantes, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Génesis 41. Aleluya. Gloria a Dios. Génesis 41, versos 51 y 52. Creo que ahí está proyectado. Amén. ¿Están listos, hermanos? Leamos conmigo. Y llamó José el nombre del primogénito. ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué? Y llamó el nombre del segundo. ¿Por qué? Voy a leer un texto más. Génesis capítulo 30, verso 24. Génesis 30, 24. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están listos? ¿Cómo dice el texto? Vuelvan a leerlo. Muy bien. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta tarde, Señor Jesús.
Permíteme enseñar la palabra de Dios por algunos minutos. Dame la gracia, dame la sabiduría, dame la unción. Señor, habla mi vida para hablar a este pueblo. Usa mis labios de barro y mi corazón de carne. Porque necesito, Señor, ser de bendición, dejar una palabra en la necesidad de alguien. Aquí hay un grupo de hermanas, hermanos y amigos que están en este santuario. Ayúdanos con tu presencia, que lo podamos hacer con la carga, con la pasión y con el amor de predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tenga la bondad y se sienta. Nuestro tema para el día de hoy es José, Manasés y Efraín. Amén. ¿Cómo es? José, Manasés y Efraín. Se lo voy a dar un poquito más claro. Aunque José significa, ¿qué significa José? Ya lo leímos. ¿Sí? Están como con duda. Amén. Dios significa Dios añadirá o Dios incrementará. ¿Cómo significa? ¿Qué significa Manasés? El que olvida. ¿Qué significa Manasés? El que olvida. ¿Qué significa Efraín? Efraín. Fructificar, el que fructifica. Hay algunos escritores bíblicos que dicen que significa doblemente fructífero. Y ya lo va a entender ahora en la enseñanza. Doblemente fructífero, o sea, 2 veces fructífero. ¿Ok? Listo. Entonces, José, ¿qué significa? Dios añadirá o Dios incrementará o multiplicará. Manasés, el que olvida. Amén. Y Efraín, doblemente fructífero. O fructificar en una sola palabra. Listo, ya estamos allí. Ahora sí nos vamos a identificar. Vamos a estas 2 filas de aquí hacia acá van a ser José. Esta sola fila va a ser Manasés. Pues los dejo como poquitos. Y este resto aquí hacia acá. No, dejemos estos 2 del centro. Los 2 del centro, Manasés. Y ustedes, y acá, Efraín. A ver, hagamos un ensayo. José. Estos están como más calienticos. ¿Cómo es? Anoche los sentía más alborotados. O será el frío que nos tiene un poquito. Ustedes ya están adaptados. Yo soy el que estoy aquí un poquito, pero yo ya estoy calentando motores. Listo, mis hermanos. Entonces no se les olvide, ustedes son. Listo. A José lo voy a usar no tanto por el significado de su nombre. A José le voy a simbolizar el que perdona. ¿José es qué? A Manasés sí, lo que significa el que olvida. Y a Efraín, eso. Ahora sí, entonces José, ¿qué es? No me bajen la. ¿El qué? Eso. Manasés, Efraín. Estamos en una escuela dominical. Y creo que la escuela dominical es ¿para qué?
Por eso se llama escuela dominical, porque es domingo, no es sabatina. Muy bien. Entonces, ¿qué quiero dejar ahí, hermano? Ese es el título. Por eso José, Manasés y Efraín, pero le agregué José el que perdona, Manasés el que olvida y Efraín el que multiplica o el que fructifica. Eso es. Tengan en cuenta esas tres frases, esos tres nombres, porque de ahí vamos a enseñar en esta mañana. Gloria a Dios. Muy bien. Todos hemos tenido un antes. Tenemos un durante y tenemos, si el Señor nos permite, un después. ¿No es así? Ok. Algunos, el antes fue muy triste, muy doloroso, afectados en diferentes áreas de su vida física, su vida emocional, su vida espiritual, su vida psicológica, su vida familiar, su vida económica y en muchos aspectos de su vida muy heridos. Los convertidos se acuerdan cómo llegamos al camino del Señor. Hogares disfuncionales, muchas veces separados, muchas veces en conflictos, en peleas, a punto de divorciarse, en algunos otros casos ya divorciados. Pero en fin, como haya llegado, ese es el pasado. Unos esclavos del alcohol, otros esclavos de las drogas, otros esclavos de las pasiones desordenadas de su carne. Tenían la mujer número 1, número 2, número 3, número 4 y parecían la mujer samaritana con 5 y uno más. ¿Sí o no? Pero ¿no cree que Dios nos ha ordenado? ¿No cree que Dios nos ha perdonado? Amén. ¿Cómo se siente el día de hoy? Decía un hermano cuando lo bautizamos, ¿cómo se siente? Livianito, me decía. Livianito, claro, porque el pecado pesa. Y más cuando uno recibe el Espíritu Santo, oh, aleluya, uno como que se quiere ir ya. Porque es algo especial, hermanos. Gloria a Dios. Pero hay un durante que estamos viviendo el día de hoy. Y esa es una buena pregunta que usted debe hacerse. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación en familia? ¿Cómo está en su relación con hermanos dentro de la congregación? Amén. Porque lo de ayer el Señor nos lo pasó por alto. Lo de ayer el Señor nos lo perdonó, nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre. Y Él dice que sepultó nuestros pecados. Y nunca jamás Él se vuelve a acordar de mis pecados. Él olvida. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a entrar en la enseñanza con esta historia. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Por cierto, es una historia que tiene muchas lecciones, bastantes lecciones. Pero vamos a partir de la vida de José. Porque José es el ¿qué? Manasés es. Y Efraín. Para poder llegar a ser doblemente fructífero, hay que perdonar, hay que olvidar. Y viene la provisión de Dios en el campo espiritual, en las bendiciones de arriba y en las bendiciones de abajo. Así es.
Amén. José tenía dos opciones: ser un joven frustrado, amargado, resentido, vengativo con sus hermanos y hasta con papá y demás familia. ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenía José cuando salió de su casa? 17 años. Un jovencito, llegando a la etapa de la juventud, empezándola. No mucha experiencia, no tenía mucha experiencia. Lo que había aprendido de papá en la niñez hasta esa edad, que le había hecho una túnica de colores que los demás no la tenían. Ese era digámoslo así, esa era la marca, la experiencia y la relación que aprendió ahí, tal vez viendo a papá orar, hablar con Dios, orando por él y él aprendiendo a orar. Pero la Biblia dice, hermanos, sus hermanos mayores comenzaron, amén, a hablarle ásperamente, porque José era un comunicador, no chismoso, un comunicador, más diplomático. Suena así, ¿cierto? Alguien le dice, no, es que yo no soy chismosa, yo soy una comunicadora, dicen algunos. Y le pasaba la información de los hechos, comportamientos de sus hermanos mayores. José le contaba a papá, y eso creaba una división, una rotura en y sus hermanos. La Biblia dice que comenzaron a hablarle ásperamente. La Biblia dice que a José ya no le hablaban pacíficamente. Y en un momento de esos tuvo dos sueños. Y se fue contento, como todo muchacho, amén. Diría, esto me van a aplaudir, esto me van a cargar, me van a sacar en hombros. Tenemos a un José, aleluya. No, hermanos, contó el sueño y sus hermanos, este que está creyendo, ¿será que va a gobernar sobre nosotros? ¿Qué le pasa? Y hasta Jacob estaba como siendo afectado por esa parte. Cuando tuvo el sueño del sol y la luna y dos estrellas, ¿sí? Y José está contando todo eso. Pero José no sabe lo que es realmente esos sueños. Él lo cuenta porque se lo soñó. Pero hermano, comienza a tener un trato bastante duro con sus hermanos. Y un día papá le dijo, hijo, empaque aquí unos víveres, comida, váyase al campo donde están sus hermanos pastoreando. Vaya, mire cómo están ellos, me trae noticia porque quiero saber cómo están ellos. Y José era obediente, se fue con su túnica de colores, sus comida que llevaba tal vez para sus hermanos, y llegó y apenas lo vieron, dijeron, allá viene el soñador. Ya le pusieron un apodo, el soñador. No es el hermano José, sino allá viene el soñador. Inmediatamente, como ya no lo querían, ¿qué pensaron? Vamos a matarlo. Vamos a matarlo. Alguien dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces alguien dijo, vamos a tirarlo a esa cisterna. Lo tiraron allá. Menos mal que no tenía agua, porque si no se hubiera ahogado el pobre José ahí. Y ellos se fueron a su pastoreo, y de un momento a otro vieron pasar una compañía de ismaelitas que venían rumbo hacia Egipto, y alguien dijo, vamos a venderlo. Lo sacaron de allá, lo vendieron por 20 piezas de plata, y se fue José como esclavo para Egipto. Llegó a Egipto, lo vendieron los ismaelitas, era de mano en mano, era de venta en venta, parecía un objeto. Lo vendieron ellos también a Potifar, y Potifar lo puso como esclavo, como siervo. Dijo, va a ayudarme aquí en esta área, y poco a poco distinguiéndolo, y José se portaba muy bien. Dice la Biblia que lo puso allí dentro de su establecimiento,
Pero al final José terminó siendo el líder que cuidaba todas las pertenencias de ese Potifar. ¿Y sabe qué veía Potifar? Que Dios lo prosperaba. Lo ponía a limpiar y ese hombre limpiaba con una pasión. Lo ponía allá a cuidar las ovejas se multiplicaban. Lo colocaba a limpiar tal vez sus sembrados y ese hombre se portaba a la altura. Y todo era bendición. ¿Usted no se imagina qué pensaría José en esos momentos? Mis hermanos me odian, mis hermanos no me quieren, ¿yo cómo hago? Estoy aquí en un país extraño, no tengo amigos, no tengo sino al jefe y a su esposa como las personas. Aquí estoy solo. No tenía dónde congregarse. Era un extranjero. Pero ¿qué pasó? José aprendió a tener comunión con Dios. Vuelvo y le digo, ¿dónde lo aprendió eso? Tal vez de papá, desde su casa. Porque Jacob era un hombre que oraba. Jacob había tenido encuentros con Dios. Jacob había luchado con el ángel. Jacob tenía marcas, huellas, cicatrices en donde había tocado el ángel de Jehová en una noche de oración. Padres, madres, en este día, para todos que tenemos hijos, necesitamos enseñar a orar a nuestros hijos. Necesitamos ser ejemplos para ellos en nuestra conducta, en nuestro testimonio, en nuestro proceder. No hacer cosas incorrectas delante de ellos. Tenemos que enseñarles a ofrendar. Tenemos que enseñarles a diezmar. Tenemos que enseñarles a dar primicia. Tenemos que enseñarles a dar votos. Amén. Aquí está mi hija. Si Dios la ha bendecido a ella, es porque ella ha aprendido lecciones. Amén. Que nosotros como padres les hemos enseñado y les seguimos enseñando. Porque yo le digo a mis hijos, mientras ustedes estén bajo mi techo, ustedes van a hacer lo que yo les diga aquí debajo de este techo. Cuando usted sale de ahí del umbral de la puerta y dice, papá, me voy, porque no aguanto más aquí, es su responsabilidad de ahí para allá. Pero mientras esté aquí, aquí vamos a orar. Aquí vamos a ir a culto. Aquí vamos a ofrendar. Amén. Y nuestros hijos tienen testimonio de todo esto, de cómo Dios, así como el egipcio veía a José, que todo lo que ponía en la mano de ese muchacho, Dios lo prosperaba. Yo quiero que la iglesia aquí en Zaragoza, todo lo que Dios ponga en sus manos, Dios lo prospere, Dios lo bendiga. Pastor Néstor, yo no empecé en un lugar grande, yo empecé en un cuartico demasiado pequeño, pagando arriendo para donde vivir yo y el lugar donde se predicaba. No fue con multitudes, fue con unas familias. Pero yo nunca me he quejado de que Dios me ha dejado aguantar hambre. No, antes Dios me ha dado mucho más de lo que yo pensaba que iba a pasar en este proceso. Porque este trabajo lo hacemos por la fe. Creemos que Dios se encarga de dar lo que nosotros necesitamos. Amén. ¿Quiénes son ustedes? ¿El qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿El qué? ¿Y ustedes? Yo quiero que se les quede eso, hermanos. Porque esos tres nombres es la vida de José. Esa es la vida de José.
Él tuvo que pasar por un proceso que se llama perdón. Por eso José es prototipo de Jesús. Es prototipo de Jesús. Hermano, a él lo odiaron sus propios hermanos. A Jesús lo rechazaron su propia familia, su propia casa. No pudo hacer muchos milagros Jesús en Nazaret, donde lo vieron crecer. Él fue aborrecido de su propio pueblo judío. Eso mismo pasó José. Sus propios hermanos, 11 hermanos, odiando a José. ¿Y José qué diría? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué estos hermanos me odian? ¿Por qué no me hablan de la manera? ¿Por qué no me entienden? Si yo soy el menor, ellos tienen más experiencia. Él no se puso a discutir o tal vez decirle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando uno tiene una relación con Dios, los por qué son aclarados por el Señor mismo. Usted puede tener muchos interrogantes, pero pídale a Dios y el Señor le aclara esas dudas. El Señor le ilumina. Por eso José, amén, pasó ese proceso. Y no termina allí. Después de ser el siervo esclavo de Potifar, en algún momento la esposa de Potifar, o sea su patrona, la jefe de José, puso los ojos carnalmente en ese joven, porque era de hermoso semblante, tenía una apariencia atractiva. Pero la apariencia y el hermoso semblante, jovencitas y jovencitos, hay que entregárselo al Señor. La iglesia no es una pasarela. La iglesia es un lugar hermosa por la presencia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó? José siente que la tentación lo está asediando, porque eso no fue de un día, fue de varios días. La mujer le decía, José, estás muy bonito, me gustas. Y José, ¿qué diría? Pero ¿qué le pasa a esta señora? Si ella es mi patrona, si lo único que me reserva mi patrón es que yo lo respete a él y a ella, aquí en esta casa, ¿cómo es que ella pone su mirada? Pero José, tal vez iba a decir, Señor, ayúdame, fortaléceme. Tengo que estar. Tal vez José diría que no se vaya a irme, patrón, que esa señora no vaya a quedar sola porque yo estoy en peligro, Señor, guárdame, ayúdame. Y seguía, hermanos, hasta que la Biblia dice que un día no estaba el patrón y estaba José cumpliendo sus deberes, sus oficios, cuando esta dama le dice, hey José, duerme conmigo. Y José se pone frente a ella y le dice, mire, el asunto es, tu esposo me ha reservado que te respete a ti. Ese es uno. Y dos, voy a pecar contra Dios. Qué bonito eso, ¿no? José no tenía papá ni hermanos allí, no estaba el pastor, no estaba la iglesia que intercedieran por él. Él estaba solo frente a la tentación. José había podido pecar una, dos y muchas veces, pero el asunto es que cuando uno tiene un encuentro con la presencia de Dios, eso no hay diablo que venga a quererle dañar ese contacto con la presencia de Dios. Finalmente, como él no quiso, él salió apresuradamente. Ella lo agarró, hermanos. Lo agarró de su ropa, dejando tal vez su túnica allí. Y él salió. Dijo, por aquí es más derecho.
el testimonio de mentira, de calumnia, fue que ella quedó con la túnica. Y ya llamó a los demás siervos: vea, mire ese hebreo lo que ha hecho. Claro, se inventó la de ella. Eso es lo que hace el enemigo cuando no puede tumbar a un hijo de Dios. Se inventa una calumnia, se inventa algún cuento, alguna mentira, porque él es padre de mentira, él es padre de falsedad, amado hermano. Pero José dijo: no importa que digan mal contra mí, pero yo no voy a pecar contra Dios. Y eso llegó a oídos de su jefe. Su jefe, inmediatamente enojado, disgustado, lo mandó a la cárcel. Imagínense, hermano, un muchacho de 17 años pasando todos esos procesos. ¿Tenía razones para ser José amargado? ¿Tenía razones de José ser amargado? De tener venganzas, de decir que Dios ni que nada, esto no es verdad, todo lo que me está pasando, yo no sé a quién es que he matado, a quién es con quién me he metido. No, él tenía razones de eso, pero José llegó a la cárcel y el jefe de la cárcel vio que José era diferente a los demás presos. Y allá pasó años. Yo no sé cuántos años, 2, 3, 4, los años que haya pasado. Pero el jefe lo puso de su asistente. Nada se preocupaba el jefe, sino José estaba ahí trabajando con los presos, poniéndole cuidado, hablando con cada uno. Hermano, y Dios dice que Dios estaba con José en la cárcel. Hermano, Dios nos va a ayudar a donde vayamos, a donde estemos, porque ese es el Dios a quien le servimos. Si usted es fiel, Dios va a seguir, hermano, permaneciendo también fiel. Pero si aún usted es infiel, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué sucedió, hermanos? Para resumir, salió José de la cárcel. Fue presentado a Faraón porque tuvo un sueño, nadie lo pudo interpretar, y José, por testimonio de uno de los presos, llegó al palacio de Faraón y le interpretó el sueño. Allí comienza todo ahora. ¿Cuántos años tenía José cuando se presentó ante Faraón? 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Habían pasado 13 años de angustia, 13 años de odios, 13 años de rechazo, 13 años, amén, de mucha esclavitud, de cárcel, de calumnia y todas estas cosas. Todo eso había pasado en 13 años. Amén. Yo no sé cuánto tiempo lleve usted de angustias, de aflicciones, de algunas tormentas, pero José ahora es el segundo al mando después de Faraón, siendo el gobernador de la tierra de Egipto. El que se humilla, Dios lo exalta. El que se enaltece, Dios lo humilla. De esa razón llegó José a ser el mayordomo, y Faraón no se preocupaba por nada. Él era el que comenzó. José es un ejemplo de un fiel administrador. ¿Cuántos administradores hay aquí? Todos debemos ser administradores, porque usted administra su propia vida, usted administra su familia, usted algo se le ha delegado dentro de la iglesia para administrar. Así que Dios quiere que usted sea un mayordomo fiel. Amén. Pero ahora viene el reto. 7 años de abundancia, todos los depósitos se llenaron, graneros. Pasaron los 7 años de abundancia, viene la escasez. Y es aquí, después de haber pasado, creo, 1 año, 2 años de escasez, aparecen los hermanitos. O sea, eso quiere decir 17 más 13, 30 más 7, 37. Pongámosle 40 años tenía José. 39, 40 años tenía.
desde que había salido de su casa. O sea que habían pasado un promedio de 22 o 23 años. Cuando aparecen los hermanitos de José en Egipto buscando comida, ellos no conocieron a José, pero José sí los conoció a ellos. Porque José es prototipo de Jesucristo. Muchas veces el hombre no conoce a Dios, pero Dios sí nos conoce a nosotros. Y apenas los vio, aleluya, él se conmovió y comenzó el trato. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Comenzó el trato. Resumo también ahí, porque la historia ustedes la han leído. Quiero llegar al punto de que el momento que él se da a conocer a sus hermanos, dice, han pasado 2 años de hambre, de escasez, faltan 5. Y él no aguantó más, hermano. Él lloraba, él gritaba, sus entrañas se conmovían cuando vio a su hermano Benjamín. Y cuando el trato que él hace con todos sus hermanos, nunca piense que José se está vengando. Lo que José está haciendo es formando el carácter de sus hermanos. Cuando él se dio a conocer, la Biblia dice que ellos se quedaron como perplejos, como con miedo. Ahora, ¿qué va a hacer José con nosotros? Y les dijo, no vengan, hermanito, vengan. Y él se echó a abrazar sobre ellos y comenzó a llorar. A llorar. Yo soy José al que ustedes vendieron. Yo soy su hermano. Y la Biblia dice que José lloraba a gritos. Ellos no sabían qué decir, hermano. Porque esta historia es muy conmovedora. Pero fue el momento donde José, amén, perdonó a sus hermanos. Vengan. Y ellos tal vez pensarían, ahora José se va a vengar. O ellos comenzaban a hablar, yo les dije que no lo tiraran a la cisterna. El otro, yo le dije que no lo vendiera. Ese yo le dije, eso no soluciona a nadie. Lo que se necesita es perdonar. José es el que perdona. Pero cuando José tiene su primer hijo, dice, le voy a poner Manasés. No basta perdonar, también hay que olvidar. Porque después de perdonar y olvidar, viene fructificación, viene multiplicación, viene provisión. Lo que estoy diciendo, hermanos, muchas veces nosotros estancamos la bendición de Dios. Hay bendiciones de arriba y hay bendiciones de abajo. Esa fue la promesa que, la bendición que le dio Jacob antes de morir a su hijo José. Por eso Efraín significa doblemente fructífero. Algunos no unen lo espiritual con lo material porque piensan que eso es un error. No es un error, porque mientras la iglesia esté aquí en esta tierra, siempre vamos a necesitar de lo material. No somos cuerpos gloriosos. No somos cuerpos glorificados todavía. Todavía podemos comer, vestir. Todavía tenemos que movilizarnos de un lado al otro. Todavía tenemos que evangelizar.
Para evangelizar necesitamos también finanzas. Por eso el voto que ustedes están haciendo el día de hoy, o la renovación de sus votos, es para que ustedes aprendan a ser doblemente fructíferos. Pero hay que perdonar, porque el perdón es una sanidad interior. El perdón es una sanidad allá del espíritu, de la parte interna de ese hombre espiritual. Hay algunos que dicen hoy en día: yo perdono, pero no. Se quedan ahí en un solo punto. Pero José dijo: no, el primer hijo que Dios me dé, le voy a colocar Manasés, porque significa el que olvida. Bonito eso, ¿no? Él perdonó. Sus hermanos tenían mucho temor. Y aun cuando muere Jacob, ellos piensan que ahora sí los hermanos, amén, de José van a ser los esclavos de José. Pero a mí me gusta una escritura que está, creo, en el capítulo 50 del mismo Génesis. Ustedes pensaron para mal. Ustedes pensaron tal vez que esto no iba a funcionar, pero Dios me encaminó para bien. La razón de estar aquí en Egipto es que Dios me ha colocado para preservar vida. Y Dios tiene esta iglesia aquí en Zaragoza, España. Es para preservar vida. Es para que muchas almas sean salvas. Hermano, él dijo: Manasés es el que olvida. Pero voy a terminar con Efraín y José. Usted se va a dar cuenta, hermano, porque es aquí la parte clave de esta enseñanza. Capítulo 50 de Génesis, verso 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Dijeron los hermanos. Enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Jacob intercedió por ellos y su pecado, por el mal, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y dice que y José lloró mientras ellos hablaban. ¿Y sabe qué les dijo? Dice que sus hermanos se postraron delante de él. Ahí se estaba cumpliendo uno de los sueños. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió: José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis para mal, dice, contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué palabra, hermanos. Pero termino esta enseñanza, hermanos. Voy a terminar con la bendición de Jacob, porque es ahí, capítulo 49 de Génesis, verso 22. Usted puede leer ese capítulo y se da cuenta lo que le dijo a Simeón, lo que le dijo a Judá, lo que le dijo a Leví, lo que le dijo a todas las demás tribus. Pero cuando llegó a José, hermano, es una bendición especial. Le dice: rama fructífera es José. Iglesia de Zaragoza es rama fructífera. Declaro esa palabra profética para esta iglesia. Esta es rama fructífera.
juntos a una fuente. Estamos juntos a la mejor fuente de vida, cuyos vástagos extienden sobre el muro. Le causaron amargura, dice Jacob en esta bendición sacerdotal. Le asatearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos fuertes de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. José se sostuvo por el nombre del pastor, por la roca de Israel. Y esta iglesia también está sostenida por el príncipe de los pastores y por la roca que es Cristo Jesús. Colóquese de pie y sigue diciendo: por el Dios de tu Padre, verso 25, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Aquí está, hermano. El cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. De allá viene Espíritu Santo. De allá viene la fe. De allá vienen los milagros. De allá viene salvación para esta ciudad. De allá viene conversión para los perdidos. Bendiciones del cielo de arriba. Pero luego dice: con bendiciones del abismo que está abajo. Está hablando, hermanos, gloria al Señor, número uno, de la tierra, pero aún más abajo de la tierra. Porque en las profundidades del mar están los tesoros y están las riquezas. A eso se le llama abismo, a eso se le llama profundidad. Amén. ¿De dónde sacan el petróleo? Del medio del mar o de la tierra. ¿De dónde sacan oro? De la tierra. Por eso en esta mañana no sea solamente tan espiritual y diga yo: Dios, Espíritu Santo, presencia de Dios, gloria a Dios. Necesitamos bendiciones de arriba, pero bendiciones de abajo. Efraín, doblemente fructífero. Doblemente. Pero ¿por dónde vino esa línea? Por José. ¿Qué más? Con bendiciones de los pechos y del vientre. Yo sé que aquí hay algo más. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. El nombre José, Manasés y Efraín no solo tienen significados individuales, sino que juntos narran una poderosa historia de transformación, de renovación, de restauración, de fructificación en Dios. Usted puede analizar y leer esa historia detenidamente. Por eso José es el que perdona, Manasés es el que olvida y Efraín es el que doblemente fructifica. Gracias por el perdón. Pero cuando usted perdona, hermano, debe olvidar. Y termino leyendo una escritura más que no la tenía aquí en mi lista, que usted tal vez ya la conoce perfectamente. Antes de venir al altar, dice Mateo 5, 23 y 24: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Doy gracias a Dios, hermanos,
Usted debe estar contento, agradecido por el perdón de Dios. Pero a veces entre familia hay resentimientos. A veces entre hermanos hay resentimientos. No se tratan bien entre sí. Pero la iglesia debe estar en un espíritu de comunión y armonía, para que la bendición se derrame de arriba y de abajo. Por eso he leído esta porción. Van a renovar, ya tal vez ya escribieron, ya llenaron el formato o apenas lo van a llenar. Pero antes de hacer esta parte, usted se va a identificar antes de traer o comprometerse con su voto. Primero arregle su situación con el Señor, o con su familiar, o con el hermano, y luego presente esa renovación de voto, que va a ser una tremenda bendición. Año 2025, año de crecimiento, año de multiplicación, porque estamos más cerca a la venida de Jesucristo. Estamos alistando la hoz para meterla en el campo que está blanco. Y gracias por esos reportes, hermana, que dio. Lindos, hermosos. Pero hay mucho más. Que tal vez en algún momento, hermano Néstor, este lugar les va a quedar pequeño. O tal vez van a tener que hacer 2 o 3 dominicales. Decirle a cierto grupo: vengan a la hora tal, y los otros grupos a la hora tal, y otro grupo a la hora tal, porque no cabemos. Ese es el negocio de Dios. Ese es el plan eterno. Porque hay un José que perdona, porque hay un Manasés que olvida, y porque hay un Efraín que doblemente va a ser fructífero. Ahora sí vamos a orar. El altar está abierto. Que esta palabra en esta mañana, debe haber un perdón. Se debe olvidar. José, hermanos, él dijo: no, tal vez batallo con mi mente, pero yo quiero olvidar. Y cada vez que veía a Manasés, José podía estar en la lista de los amargados el día de hoy, en la lista de los tristes el día de hoy. José podía estar por allá en un rincón diciendo: oh, me ofendieron, oh, me lastimaron, oh, me odiaron, oh, me rechazaron. Pero no, en la Biblia está como un ejemplo del perdón, como un prototipo de Jesús, que puedo decir allá colgado en ese madero: oh Padre, perdónales porque ellos no saben lo que están haciendo. Como un Esteban allí recibiendo piedras, muriendo lentamente, y diciéndole: Padre, no tomes en cuenta el pecado de esta gente que me está matando. Pero para eso tiene que haber un corazón como Jesús. Hay alguien más que quiere venir a este altar. Hay alguien más. No piensen que los que pasamos al altar somos más pecadores. A veces sucede que a mí los que pasan al altar, a mí son